Y si tuvieras que decidir el destino de tu civilización con una sola elección, no una elección fácil, sino una imposible. Por un lado, el poder absoluto, la capacidad de dominar los océanos, de conquistar y amasar una riqueza sin límites. Por otro, la sabiduría infinita, la habilidad de crear, de cultivar la paz y de construir un legado que trascienda el tiempo. ¿Qué camino elegirías? ¿La fuerza bruta o la estrategia paciente? ¿El poder que se impone o la sabiduría que perdura? Esta no es una pregunta hipotética. Fue la elección real a la que se enfrentó una ciudad legendaria, y la respuesta que dieron desencadenó una de las rivalidades más feroces de la mitología. Dos de los dioses más poderosos del Olimpo, Poseidón, con su furia indomable, y Atenea con su estrategia serena, se enfrentaron no solo por un trozo de tierra, sino por el alma misma de la futura civilización occidental. Lo que no sabían los mortales que votaron ese día es que su decisión traería consigo una bendición gloriosa y una terrible maldición que los obligaría a un sacrificio impensable. La historia que crees conocer sobre cómo Atenas obtuvo su nombre es solo la superficie. Prepárate para presenciar la disputa como nunca antes te la han contado. Descubre las consecuencias ocultas de esa votación, la furia que casi borra a la ciudad del mapa y el doloroso precio que tuvieron que pagar para sobrevivir. Acompáñanos a desentrañar el mito, la leyenda y la verdad en una batalla de voluntades divinas que forjó el mundo. Y ahora, antes de que los dones divinos sean presentados, los dioses te miran a ti. El oráculo de este canal es claro. Estas leyendas sobreviven solo con el tributo de quienes las escuchan. Cada like es una ofrenda que calma la furia de Poseidón en los mares del algoritmo. Cada suscripción planta un nuevo olivo sagrado, un pacto con Atenea para que la sabiduría florezca. Comenta abajo para declarar tu bando. ¿Eres del tridente o del olivo? Y si compartes este video, actuarás como el mismísimo Hermes, llevando el mensaje de los dioses a otros reinos. No dejes que este mito caiga en el olvido. Haz tu ofrenda. En el corazón de la antigua Grecia, en la luminosa y rocosa región de Ática, donde la tierra es dura y el cielo inmenso, una ciudad comenzaba a despertar. El aire olía a tomillo salvaje, a pino caliente por el sol y a la promesa salina del cercano mar. La luz, casi una entidad propia, bañaba las colinas de un tono dorado, revelando las vetas de un mármol puro que parecía pulsar con vida propia, prometiendo un futuro de estatuas y templos. Esta ciudad, conocida entonces como Cecropia en honor a su rey fundador, era el dominio de Cécrope, un ser extraordinario y sabio, nacido de la propia tierra que gobernaba. Su naturaleza era un puente entre lo primordial y lo humano. Su torso era el de un hombre fuerte y reflexivo, de mirada penetrante, pero su parte inferior era la de una poderosa serpiente, cuyas escamas de color tierra se aferraban a cada contorno del terreno, otorgándole un conocimiento íntimo de su reino. Él era la personificación de su pueblo, inteligente y con anhelos de civilización, pero con raíces profundas en los misterios antiguos de la tierra. Bajo su justo gobierno, la ciudad florecía con una tenacidad admirable. Sus habitantes, un pueblo trabajador y devoto, vivían en una armonía casi perfecta con los dos mundos que los rodeaban. La tierra firme que les daba sustento y el vasto mar Egeo que les ofrecía sus rutas y sus peligros. Las primeras casas de piedra y madera se agrupaban en la gran colina que un día sería la Acrópolis, y el humo de los hogares se elevaba pacíficamente hacia el cielo azul, cada columna de humo una plegaria silenciosa por la continuidad y la prosperidad. La vida era sencilla, marcada por el ritmo de las estaciones y las mareas.
Los alfareros moldeaban la arcilla rojiza de la región, sus manos dando forma a las ánforas que contendrían aceite y vino. Los tejedores creaban telas robustas en sus telares, y los agricultores cuidaban con esmero de sus pequeños huertos, luchando contra la sequedad del suelo. Sin embargo, Cecrop, con su sabiduría ancestral, sentía una creciente inquietud. Su ciudad era próspera, pero mortal. Veía en los ojos de su gente una chispa de potencial que superaba la de cualquier otra polis, pero sabía que sin la bendición de un inmortal, su legado podría ser borrado por la guerra, la plaga o el simple paso del tiempo. Por las noches, desde lo alto de su modesto palacio, contemplaba las estrellas y sentía el peso de su responsabilidad. No era solo un rey, era un padre para su pueblo nacido de la tierra, y sentía en sus entrañas de serpiente el anhelo de su gente por la permanencia. Necesitaba un patrón divino, un ancla en el mundo inmortal del Olimpo que garantizara la supervivencia y la gloria eterna de su pueblo. En lo alto, los dioses, siempre atentos a los asuntos de los mortales, habían notado la energía vibrante de Cecropia. Dos de ellos, en particular, vieron en esa colina rocosa el lienzo perfecto para su propia gloria, preparando el escenario para una contienda que no solo daría un nombre a la ciudad, sino que forjaría su alma para siempre. El primer dios en responder a la llamada no pronunciada de la ciudad fue Poseidón, señor de los mares, agitador de la tierra. Su llegada no fue sutil, sino una demostración abrumadora de poder elemental que sacudió a los mortales hasta la médula. El día, hasta entonces apacible, se vio alterado por un cambio repentino y aterrador en el mar. Las aguas azules se tornaron de un verde oscuro y amenazante, y las olas, antes perezosas, comenzaron a golpear la costa con una fuerza impaciente, como los puños de un gigante enjaulado. Un viento cargado de ozono y sal barrió la colina, un aliento frío y húmedo que hizo que los ciudadanos levantaran la vista con aprensión y asombro, buscando el origen de tan súbita furia. Entonces, el mar se abrió en un torbellino de espuma y poder, y de sus profundidades emergió la figura imponente del dios. Su barba parecía tejida con la espuma de las olas, sus ojos tenían el color de una tormenta en alta mar y su piel bronceada brillaba con la humedad de su reino. En su mano sostenía su tridente, un arma terrible que no solo comandaba los océanos, sino que podía hacer temblar los cimientos del mundo. Las tres puntas parecían contener una energía eléctrica y crepitante. Con pasos que resonaban con la fuerza de la marea, ascendió a la Acrópolis, y cada pisada parecía hacer vibrar la roca bajo sus pies. La reacción del pueblo fue visceral. El poder que emanaba de él era tan inmenso que resultaba casi doloroso de contemplar. Los mortales sentían su propia insignificancia, su fragilidad ante una fuerza tan primordial. Cayeron de rodillas, no por devoción, sino por un instinto de supervivencia, protegiendo sus ojos de la magnificencia terrible del dios. Los marineros y pescadores, que conocían bien los caprichos del mar, fueron los primeros en postrarse, reconociendo a su temperamental patrón. La ambición de Poseidón era un océano en sí misma. Durante eones había deseado una ciudad principal en el continente, un centro de culto que rivalizara con los de su hermano Zeus o su sobrina Atenea. Vio en Cecropia esa oportunidad, una joya estratégica que dominaría las rutas marítimas. Su presencia era magnética y aterradora. Se sentía la presión del océano profundo en el aire, una fuerza que podía dar vida o destruirla en un instante. Se plantó ante el rey Cecrop y la multitud temblorosa, y su voz, profunda y resonante, retumbó por toda la colina, no como un discurso, sino como un decreto divino. «Habitantes de esta tierra rocosa», proclamó, «he venido a reclamaros como míos.
Vuestro futuro no está en el polvo de estas colinas, sino en las infinitas sendas azules que se extienden ante vosotros. Yo os ofrezco el mundo. Sin más preámbulos, Poseidón decidió demostrar la magnitud de su poder. Levantó su tridente, cuyas puntas parecieron absorber la luz del sol por un instante, y lo abatió con una fuerza cataclísmica sobre la roca más alta de la Acrópolis. El impacto produjo un estruendo que partió el aire, un sonido de piedra fracturándose hasta sus cimientos. La tierra entera se estremeció bajo los pies de los ciudadanos, un temblor violento que los hizo tambalearse y gritar de pavor, aferrándose unos a otros. De la grieta recién formada en la roca sagrada, no brotó un simple manantial, sino que estalló un geyser furioso, una columna de agua oscura que se elevaba hacia el cielo con un rugido ensordecedor, salpicando a los más cercanos con su fría y extraña agua. «Este es mi regalo para vosotros», declaró Poseidón, su voz superando el estruendo del agua. «Consagren esta ciudad a mí, llamadla Poseidonia, y os juro por mi reino que vuestro dominio sobre los mares será absoluto, vuestros barcos serán los más veloces, vuestros marineros los más audaces. Ningún puerto os será negado, y las riquezas de todo el mundo conocido fluirán hacia vuestras costas como las olas a la orilla». Señaló la fuente tumultuosa. «Esta no es agua común. Es un oráculo marino. Su sonido os advertirá de las tormentas. Su calma os indicará cuándo es seguro navegar. Es la llave de vuestro imperio». Los ciudadanos, recuperándose del susto, se acercaron con cautela, maravillados por el poder divino que emanaba de la fuente. La promesa de tal poder era seductora. Un imperio naval, riquezas sin fin, un nombre temido y respetado. Podían casi visualizar sus pequeños barcos de pesca transformados en una flota invencible. Pero cuando los más valientes recogieron un poco de agua en sus manos y la probaron, sus rostros se transformaron. Una amargura intensa y un sabor salado y estéril llenaron sus bocas. Los niños lo escupieron al instante, y los adultos se miraron con creciente desilusión. Una anciana, que había perdido a sus hijos en una tormenta, murmuró con tristeza: «Es tan amarga como las lágrimas de una madre que llora a sus navegantes perdidos». El murmullo se extendió como una marea baja. «Un don inútil», susurraban algunos. «¿De qué sirve un imperio si morimos de sed?». El regalo del dios, aunque nacido de un poder innegable, no ofrecía consuelo para las necesidades más básicas. El poder del mar era inmenso, pero también era estéril y amargo. La promesa de un imperio futuro no podía saciar la sed del presente. Justo cuando la duda se apoderaba del pueblo, el destino presentó a su segunda contendiente. Fue una llegada completamente opuesta a la de Poseidón. No hubo estruendos ni demostraciones de fuerza bruta. En su lugar, un silencio sereno descendió sobre la colina, y la luz del sol pareció volverse más clara, más nítida, como si un velo hubiera sido retirado. El aire, antes cargado de la humedad y la furia del mar, se volvió ligero y respirable. Atenea, la diosa de la sabiduría, la artesanía y la estrategia, apareció entre ellos. Su llegada fue tan silenciosa que muchos no se dieron cuenta hasta que ya estaba allí, de pie ante el rey y su pueblo. Vestía su armadura no como una amenaza, sino como un símbolo de protección. Su casco refulgía con una luz intelectual, y sus ojos grises, profundos y penetrantes, no reflejaban la furia de una tormenta, sino la calma infinita de un cielo despejado al amanecer. Observó a la gente no como súbditos potenciales, sino como individuos, y en sus ojos vio una chispa de potencial, de creatividad, de anhelo. En su mano sostenía una lanza, pero no la blandía como un arma, sino que la apoyaba en el suelo como un bastón.
Su aura no era de poder abrumador, sino de autoridad tranquila y una inteligencia inmensurable. Ella también deseaba la ciudad para sí, pero no por mera ambición territorial. Atenea había visto en el pueblo de Cécrope una semilla de grandeza que resonaba con sus propios dominios, el potencial para la razón, la ley, el arte y el desarrollo de una sociedad justa y ordenada. Se dirigió a ellos y su voz, a diferencia de la de Poseidón, no era un trueno, sino una melodía clara y persuasiva que llegaba al corazón y a la mente de cada oyente, calmando sus miedos. «Pueblo de Cécrope», comenzó, «yo no ofrezco el dominio a través de la fuerza, sino la grandeza a través del conocimiento. El poder que se impone por la fuerza crea imperios de arena que el tiempo barre, pero el poder que nace de la sabiduría construye legados de piedra que perduran eternamente. Si me eligen como su protectora, esta tierra florecerá de maneras que ni siquiera pueden imaginar. Las artes y las ciencias encontrarán aquí su hogar, la justicia será su cimiento y la sabiduría será su mayor tesoro». Sus palabras eran un bálsamo después del violento espectáculo de Poseidón, una promesa no de poder sobre los demás, sino de poder sobre uno mismo. Tras sus palabras, Atenea realizó su milagro. Con un gesto lleno de gracia y de liberación, no golpeó la tierra, sino que la tocó suavemente con la punta de su lanza. En el instante en que la madera sagrada entró en contacto con el suelo árido y rocoso de la Acrópolis, la vida surgió de la esterilidad. Un pequeño brote verde empujó la tierra, desafiando la piedra. Ante los ojos atónitos de todos los presentes, el brote se convirtió en un árbol joven. Su tronco se engrosó y se retorció con una belleza nudosa, y sus ramas se extendieron hacia el cielo, cubriéndose de hojas de un color verde plateado que brillaban bajo el sol. En cuestión de momentos, entre las hojas, aparecieron pequeños frutos oscuros y brillantes. Era el primer olivo que el mundo mortal había visto jamás. El murmullo de la multitud se convirtió en un suspiro colectivo de maravilla ante una creación tan pacífica y hermosa. «Este es mi regalo», anunció Atenea, su voz resonando con una serena satisfacción. «De sus frutos obtendrán un alimento que nunca escaseará. De su aceite, una luz que iluminará sus noches más oscuras y calentará sus hogares en invierno. Su madera les servirá para construir y crear. Será una fuente inagotable de prosperidad». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. «Pero el verdadero regalo no es el árbol en sí. Lo más importante que les ofrezco es la sabiduría para cultivarlo. Les enseñaré a cuidar de la tierra, a ser pacientes, a cosechar en el momento adecuado. Les doy la sabiduría para cultivar no solo este olivo, sino también sus mentes y sus espíritus, para construir una sociedad que, como este árbol, sea fuerte, resistente y dé frutos de paz y conocimiento para las generaciones venideras». El contraste era absoluto. Poseidón había ofrecido un poder externo, dependiente de la conquista y el peligro. Atenea ofrecía un poder interno, basado en el cultivo, la paciencia y la autosuficiencia. El olivo era más que un árbol, era un símbolo de una filosofía de vida. Representaba la paz, la rama de olivo, la resiliencia, su capacidad para crecer en tierra difícil y una economía sostenible en lugar de una basada en el saqueo. Era una promesa de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la paciencia y la sabiduría de crear y nutrir. El rey Cécrope, con su naturaleza dual, comprendió perfectamente la magnitud de la encrucijada. Se encontraba atrapado entre dos fuerzas divinas inmensas, el poder elemental del mar y la sabiduría trascendente del intelecto. Favorecer a uno significaba atraer la ira catastrófica del otro. Con una sabiduría que justificaba su reinado, tomó una decisión sin
Precedentes. No sería él quien eligiera. El destino de la ciudad debía ser forjado por las manos de quienes la habitaban. Anunció que el pueblo votaría. La ciudad, hasta entonces unida, se vio inmediatamente dividida por el peso de la elección. Se organizó una asamblea en la explanada de la Acrópolis, bajo la mirada de los dos dones divinos, la fuente salada que aún borboteaba y el olivo que ofrecía su sombra silenciosa. Los hombres, en su mayoría pescadores, marineros y comerciantes, cuya vida y sustento estaban inextricablemente ligados a las olas, se agruparon del lado de Poseidón. Sus voces eran fuertes y pragmáticas. Hablaban de la necesidad de una armada poderosa para defenderse de los piratas, de la gloria y la riqueza que traerían las rutas comerciales abiertas por el dios del mar. Por otro lado, las mujeres de la ciudad, cuyas vidas estaban ligadas al hogar, a la artesanía y al cultivo de las pequeñas parcelas de tierra, se sintieron instintivamente atraídas por el regalo de Atenea. Sus argumentos eran sobre la estabilidad, la seguridad alimentaria, la luz para sus hijos durante las largas noches y la paz que el olivo simbolizaba. La atmósfera se cargó de una tensión palpable mientras cada ciudadano, uno por uno, se acercaba para depositar su piedra, una negra para el poder del mar, una blanca para la sabiduría de la tierra. El sonido de cada piedra al caer en la urna de bronce resonaba en el silencio expectante. Finalmente se cerró la votación. Cécrope, con manos solemnes, procedió al recuento. La multitud contenía la respiración. Piedra a piedra, la balanza se inclinaba, primero hacia un lado, luego hacia el otro. Al final se anunció el resultado. La balanza se inclinó a favor de Atenea, pues en la ciudad, en aquel tiempo, había más mujeres que hombres. Por un estrecho margen, la diosa de la sabiduría fue declarada la nueva patrona de la ciudad. La alegría de sus partidarios se mezcló de inmediato con el terror, al volverse todos hacia Poseidón, cuyo rostro se había oscurecido como un cielo de tormenta. La derrota fue una afrenta que el orgulloso corazón de Poseidón no pudo soportar. Un rugido de pura furia brotó de su garganta y el suelo volvió a temblar, esta vez no por la creación, sino por la ira. «Esta decisión es una insensatez», bramó, sus ojos fijos en Atenea. «Solo hay un modo honorable de decidir esto. Lucha conmigo». Levantó su tridente, que crepitaba con energía destructiva, listo para desatar un cataclismo. A pesar de que Poseidón era uno de los dioses más poderosos del Olimpo, Atenea no mostró ni una pizca de temor. Se irguió, levantó su escudo y preparó su lanza, lista para el combate. Pero antes de que la batalla comenzara, Zeus, rey de los dioses, intervino. Su voz, desde lo alto, ordenó el cese de las hostilidades y convocó a ambos contendientes al sagrado monte Olimpo para que el Consejo de los Dioses juzgara la disputa. En los salones de mármol del Olimpo, la división de la tierra se reflejó entre los inmortales. Ante los tronos resplandecientes, Poseidón argumentó con vehemencia, hablando de poder, de imperio y de la locura de los mortales al elegir un simple árbol sobre el dominio de los mares. Atenea, en cambio, habló con calma, defendiendo la sabiduría, la sostenibilidad y el potencial de una civilización basada en la razón. Los dioses masculinos, como Ares, dios de la guerra, que se deleitaba con la idea de la conquista naval, y Hefesto, que admiraba la fuerza bruta de la tierra y el mar, votaron por Poseidón. Las diosas, como Hera, reina de los dioses que valoraba el orden y la estabilidad del hogar, y Artemisa, que entendía la importancia de la tierra, apoyaron unánimemente a Atenea. La tensión era máxima. El voto final recaía en Zeus. Sin embargo, el rey de los dioses, en un acto de astucia política para no ofender directamente a su poderoso hermano, decidió abstenerse de votar. Con la abstención de Zeus, el recuento final arrojó una victoria para Atenea por un único y decisivo voto.
La decisión de los mortales fue ratificada por los inmortales. La ciudad pertenecía a Atenea, pero la humillación de Poseidón había sido confirmada y magnificada ante todo el panteón. En la tierra, la noticia de la decisión del Olimpo fue recibida con una mezcla de júbilo y pavor. La ciudad tomó el nombre de Atenas en honor a su nueva protectora. De inmediato, los arquitectos y artesanos comenzaron a diseñar los planos para un templo majestuoso en la cima de la Acrópolis, un Partenón dedicado a la gloria de Atenea. Sin embargo, una sombra se cernía sobre estos festejos. La ira de Poseidón, lejos de aplacarse fácilmente, se había transformado en un rencor frío y persistente. Incapaz de atacar directamente a Atenea, dirigió su venganza contra el pueblo que la había elegido. El dios de los mares maldijo a los atenienses. La maldición fue sutil y cruel. Las aguas alrededor de Ática se volvieron traicioneras. Corrientes impredecibles arrastraban a los barcos contra las rocas y violentas tormentas surgían de cielos despejados. Pero la maldición iba más allá. Cuando los barcos atenienses lograban sobrevivir y llegaban a puertos extranjeros, se encontraban con una hostilidad inexplicable. Los comerciantes que antes eran bienvenidos, ahora eran rechazados. La economía de Atenas, que dependía del comercio marítimo, comenzó a colapsar. La escasez se apoderó de la ciudad y el hambre se convirtió en una amenaza real. Un mercader llamado Licomedes, que había votado con fervor por Poseidón, vio cómo su próspero negocio se hundía. Su mejor barco naufragó en una tormenta repentina a la vista del puerto, y el segundo regresó con la tripulación diezmada y sin haber podido vender ni una sola vasija de aceite en el extranjero. En el mercado las quejas se hicieron más fuertes. Los pescadores regresaban con las redes vacías. Las madres diluían la sopa una vez más, mientras sus hijos lloraban de hambre. La culpa comenzó a buscar un objetivo, y las miradas se volvieron, primero en susurros y luego abiertamente, hacia las mujeres de la ciudad, aquellas cuyo voto había traído esta calamidad sobre todos. La división que había comenzado en la votación se estaba convirtiendo en una herida envenenada en el corazón de Atenas. La desesperación se apoderó de Atenas. La ciudad, aunque protegida por la sabiduría de Atenea, estaba siendo estrangulada por la ira de Poseidón. Enfrentados a la ruina, los líderes de la ciudad tomaron la única decisión posible: buscar la guía del oráculo de Delfos. Una solemne delegación emprendió el arduo viaje al santuario en las laderas del monte Parnaso. La pitonisa, en trance, reveló que la ira de Poseidón solo se aplacaría si las mujeres de Atenas eran castigadas por su elección. El mensaje era terrible y claro. La ofensa había sido el voto de las mujeres y ellas debían pagar el precio. La delegación regresó a Atenas con el corazón apesadumbrado. Se convocó una asamblea y la revelación del oráculo provocó una crisis de conciencia. La plaza se llenó de debates agónicos. Los hombres se enfrentaban a una elección monstruosa: traicionar a sus esposas, madres e hijas, o ver cómo toda la ciudad perecía. El aire estaba cargado de angustia y resentimiento. Finalmente, con una profunda sensación de tragedia e injusticia, se tomó la decisión. Se aprobó una ley que despojaba a las mujeres atenienses de su derecho al voto. Fue un sacrificio amargo, una herida en el alma de la polis para apaciguar a un dios ofendido. Las mujeres, que habían ejercido su voluntad para asegurar un futuro de paz, fueron silenciadas por la violenta reacción del dios al que habían rechazado. Para sellar definitivamente la paz, los atenienses hicieron un gesto más. En el espectacular acantilado del cabo Sunion, con vistas al inmenso dominio azul de Poseidón, comenzaron la construcción de un magnífico templo de mármol. No era un proyecto nacido de la devoción alegre, sino de la penitencia y la necesidad diplomática. Cada bloque de mármol izado era una plegaria,
cada columna erigida un acto de sumisión, un recordatorio perpetuo de su poder y un tributo para calmar su orgullo herido. El doble gesto de los atenienses, el sacrificio de los derechos de sus mujeres y la construcción del grandioso templo en Sunion, finalmente aplacó el corazón de Poseidón. Su ira de eones se disipó como la niebla matutina. La maldición fue levantada. Las aguas que rodean Ática se calmaron y los puertos extranjeros volvieron a recibir a los barcos atenienses. La paz fue restaurada. De esta manera, Atenas pudo conservar ambos dones divinos, el olivo de Atenea y la fuente de agua salada de Poseidón, ahora pacificado. La ciudad había aprendido una lección fundamental. Esta historia fundacional nos enseña que las decisiones más difíciles a menudo requieren sacrificios y que la verdadera sabiduría reside en encontrar el equilibrio entre fuerzas opuestas. Atenas, para convertirse en la gran civilización que estaba destinada a ser, necesitaba tanto la sabiduría, el arte y la agricultura de Atenea como el acceso al comercio y la defensa que representaba el mar de Poseidón. El mito se convirtió en el espejo del alma ateniense, un pueblo que miraba hacia la tierra para cultivar su mente y su cultura, pero que también miraba hacia el mar en busca de su fortuna y su lugar en el mundo. La tensión entre la diosa de la sabiduría y el dios del mar nunca desaparecería por completo. Se convertiría en la dinámica central que impulsaría la filosofía, donde las ideas opuestas luchan para encontrar una verdad superior. La política, con sus facciones pronavales y proterrestres, el arte y la historia de Atenas durante siglos, forjando un legado que nació de una disputa divina y un sacrificio mortal. Así, la historia de Atenas no es solo la historia de una victoria, sino la de un equilibrio alcanzado a través del conflicto y el sacrificio. El mito nos enseña que ninguna sociedad puede prosperar con una sola fuerza. Necesita tanto la audacia para surcar mares desconocidos, como la sabiduría para cultivar su tierra y sus mentes. La elección entre Atenea y Poseidón no fue simplemente sobre un olivo o una fuente de agua salada, fue sobre la identidad misma de un pueblo. Un legado inmortal que nos recuerda que las más grandes civilizaciones se construyen no solo con poder, sino con sabiduría, arte y el perpetuo anhelo de conocimiento. Así como los antiguos atenienses honraron a sus dioses con templos para asegurar su favor, te invitamos a construir con nosotros este Partenón digital dedicado a las leyendas. Tu like es un bloque de mármol que fortalece sus muros. Tu comentario graba tu nombre entre sus columnas, dejando tu propia marca en la historia. Al compartir, actúas como un heraldo, proclamando estas historias a todos los rincones del mundo. Y al suscribirte, te conviertes en un guardián de su llama sagrada, asegurando que el conocimiento de los antiguos nunca se extinga. Gracias por mantener viva la mitología.